Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta ocasión tenemos el gusto de platicar con Fernando Coronado, a quien usted ya conoce, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, platicando sobre las benditas redes sociales, como alguna vez las llamó el presidente de la República. Y para platicar con Fernando, a quien damos la bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Para platicar con Fernando nos acompaña también Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Fernando. Alberto Pérez Blas, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a todos. Pues intrigado, Fernando, porque me comentabas vía correo electrónico que tienes un nuevo producto en tu agencia. Exacto. Social Listening. ¿Qué es esto? Es correcto. Derivado de todo lo que ha pasado en cuanto a investigaciones con agencias políticas, nosotros decidimos hacer un producto, un servicio innovador, en el cual, más allá de explorar las tendencias generales, matemáticas en redes, estamos profundizando de manera cualitativa en las causas que están provocando los fenómenos sociales. Como ustedes saben, las redes se han contaminado muchísimo. Hay un mercado de bots que está todo el tiempo pues generando contenidos, informaciones erróneas, falsas. Incluso recientemente se ha escuchado de grupos de periodistas ciertamente afamados que han buscado generar memes, generar contenidos. Te corrijo, no son periodistas, son intelectuales mexicanos. Exactamente. Intelectuales que tienen un espacio en un periódico, pero periodistas no son. Exactamente, que muchas veces han construido cierta imagen. Y en estos momentos pues ya se debate mucho, ¿no? su veracidad, hablando a lo mejor de un caso específico como el que fue Krause, que bueno, está como en este contexto de desprestigio, que si es cierto todo lo que se está argumentando acerca de que pues hacían fake news, pues un historiador que hace ese tipo de prácticas pues a lo mejor nos ha estado haciendo fake history y ya no podemos creer pues en la veracidad de todo lo que ha generado en una trayectoria ya bastante amplia. Entonces, bueno, nosotros ante esta situación decidimos generar este nuevo producto, el cual nos ayuda a entender mucho mejor el contexto, limpiar un poquito toda esta información y explicar también tendencias que están pasando a nivel nacional. Por ejemplo, el nivel de aceptación que tiene actualmente el presidente. Muchas agencias pues nos lo miden alrededor de 80%, pero pocas nos están dando evidencia de qué es lo que está generando que se haya mantenido o incluso esté creciendo en algunas mediciones. Y pues bueno, en realidad es lo que nosotros hemos tratado de explorar con esta nueva herramienta. ¿Y qué es lo que está provocando que el presidente de la República mantenga esos niveles de aceptación? Pues mira, nosotros lo que hemos detectado en este último periodo es el tema de la sobrecomunicación que ha estado generando el gobierno. El tema de las conferencias mañaneras ha influido de una forma asertiva, porque no nos pueden decir en qué pensar, no nos pueden decir qué pensar, pero sí en qué pensar. Nos van poniendo la agenda. Y cada vez que nos ponen la agenda, nos mandan mensajes y nos delimitan o reafirman algún tipo de postura. Por ejemplo, esto que pasó, el conflicto con España, este dilema, pues está reafirmando y está de alguna forma el presidente dándole más fuerza al grupo que lo apoyó, porque sigue con este tema de dividir un tanto, de decir, bueno, las personas que sufrieron contra los conquistadores y yo me voy contra los que han padecido. Y evidentemente pues nuestro país sí ha sido clasista, sí ha tenido como estas distinciones y todo esto pues mucha gente siente esa identificación. Al ir poniendo la agenda constantemente con estos temas, ellos pueden reafirmar esas posturas y digamos todo el voto duro, todos los AMLovers que han estado con él pues le reafirman mucho esa postura, ¿no?
Fernando, Sí. este social listening, no quisiera utilizar la palabra verificado, pero Sí. ¿qué trata de aclarar, de comprobar, Claro. de decir es cierta la información que se está manejando en las redes? Sí, justamente lo estamos enfocando a que el nivel de confiabilidad de nuestro análisis sea tangible, sea bueno, que limpiemos, digamos, toda esta desinformación que confunde y sobre todo que logremos identificar de una forma muy profunda los verdaderos bots, porque al principio de esta, digamos, guerra que tenemos en redes, un bot era fácilmente identificable porque, por ejemplo, en Twitter no tenía seguidores, no tenía foto, los mensajes aparecían con un fin muy específico, muy claro, y el tiempo de la cuenta tampoco era muy largo. Ahora esa industria también ya ha evolucionado, ahora encontramos perfiles con fotografía, que habla de ciertos temas, y a pesar de eso es un bot, son perfiles armados, son cuentas muchas clonadas, muchas inventadas, muchos perfiles, se han detectado por ejemplo cuentas de Filipinas que están constantemente tratando temas de México, lo cual no tiene pues ningún sentido porque alguien que está justamente en ese territorio pues es ajeno a todo lo que ocurre en Tienes toda la este razón. lado. Fíjate que en Facebook yo he detectado en un grupo que administro cómo solicitan ingresar a este grupo quienes tienen o quienes participan en 130, 140 o 150 grupos. Y entonces revisas a qué grupos pertenecen, Claro. y son de venta de casas, de coches, etcétera. Y ahí te das perfecta cuenta de que quien está solicitando el ingreso a este grupo pues es un bot que va a ingresar Claro. para perjudicar, para dañar, para contrarrestar lo que se publique originalmente por quienes sí son seres humanos participando en Facebook, ¿no? Por supuesto. Y al final creo que Facebook, como otras redes sociales, es precisamente una red de amigos. A lo mejor el amigos es lo que te está vendiendo comercialmente, ¿no? Claro. Pero en realidad es que tú vas haciendo un perfil de intereses, ¿no? Entonces yo creo que más allá de si puedes o no verificar, porque muchas veces no sabemos cómo movernos, cómo ver, cómo saber quién nos está mandando una invitación, pues tal vez sí revisar su perfil y decir no nos interesa, no va con nosotros, y desecharlo, porque efectivamente hasta pues no tienen un nombre identificable, como tú bien lo dices, ¿no? Exactamente. Son como nombres inventados, como manifestaciones de alguna otra persona, ¿no? Exacto. Entonces, yo Facebook creo que sí finalmente tenemos es que cuidarnos. la base de datos más precisa, más exacta, porque más allá de los datos sociodemográficos, te profundiza tus tendencias políticas, tus hábitos de compra, lo que haces en tiempo libre, tu entorno, tus amigos. Es de verdad algo, o sea, viéndolo desde fuera, digo, nosotros ya estamos metidos en redes, pero viéndolo desde fuera es algo totalmente invasivo a la privacidad de la gente. Claro. Ahora, es algo que tampoco se puede uno quejar porque lo está utilizando de forma voluntaria. Además de que la legislación se ha quedado muy corta en todo lo que ha evolucionado el ciberespacio. O sea, ha habido un contraste grandísimo en lo que avanza, digamos, toda la era digital y la velocidad con la que se desarrollan nuevas redes, y pues la ley que se va quedando como un poco corta en todo eso, ¿no? Yo quisiera preguntarte un tema que a mí particularmente me preocupa. Yo creo, de entrada afirmaría esto para hacer la pregunta, yo creo que un motivo fundamental para la perversión de las redes sociales ha sido su uso para la política. Esto es no solamente para las campañas, sino para el denostamiento o la creación artificial de imágenes de políticos. Así es. En este sentido, el método que ustedes están proponiendo, que han construido, ¿tú crees que pudiera llegar a constituirse en un elemento confiable para poder detectar irregularidades en procesos electorales en el cual se contrate una empresa de estas que generan estas granjas de Claro. cuentas, de bots, y que las utilizan particularmente para campañas negras donde denostan a candidatos, donde calumnian, donde inventan, y que en determinado momento es un asunto que debe de caer dentro de la sanción electoral? Este método que ustedes tienen pudiera en determinado momento ser un instrumento
para ubicar esta práctica perniciosa, a mi juicio, y poder llevar como elemento, como prueba, a una controversia electoral en un tribunal? Sí, por supuesto que nos puede servir, porque la herramienta aparte tiene, digamos, dos momentos. Uno primero que es cuantitativo, que justo es ver las estadísticas, ver las tendencias, ver los temas, ver en qué la gente se está centrando y ver esas orientaciones. Pero tiene la otra parte que es la cualitativa, que hace un monitoreo exhaustivo de cada una de las opiniones, de cada una de las cuentas, del histórico que tiene, digamos, ese mismo perfil, y al final, después de una evaluación con criterios que vamos estableciendo, como la durabilidad, la velocidad de respuesta, el tipo de contenidos que se generan, nosotros podemos determinar si es confiable o no. Y esto está pasando muchísimo en política, y por eso es muy importante detectar. Nosotros iniciamos la herramienta no tanto por temas de opinión pública, originalmente, sino que lo estábamos haciendo con empresas privadas, que de repente llegaba la competencia y se inventaba un perfil y se inventaba una queja y la exponía para que le hiciera ruido a la marca. Y evidentemente una opinión negativa tiene mucho más impacto, porque pues, es el chisme, claro, es el morbo, es todo, que poner una recomendación o una calificación favorable a la empresa. Entonces, generalmente estas malas prácticas que hacía la competencia lo empezaron a hacer sobre ciertas marcas. Nosotros empezamos a hacer ese análisis, primero cuantitativo, numérico, ver qué está pasando, y luego cualitativo para también exponer. O sea, la respuesta de muchas empresas es exponer al mismo competidor y decir, mira, estos cuates están inventando cosas. ¿Y lo puedes hacer público eso, Fernando? ¿O cómo el consumidor, el que va a comprar o señalar algún producto, incluso político, puede saber de esta información? Bueno, perdón que interrumpa, sí, pero vamos a una pequeña pausa y regresando, ¿nos harías favor de contestar la pregunta de Claudia? En un momento regresamos a Reporte 10. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Regresamos a Reporte 10, aquí con la presencia de Fernando, que nos está hablando de esta herramienta para pues comprobar sobre todo si la información que nos llega como consumidores, como clientes, como votantes incluso, o como simples consumidores de información, es real. Te comentaba, Fernando, si es posible que nosotros en esa situación que yo comento podemos tener acceso precisamente a si este producto que estamos consumiendo es el que realmente se está publicitando o esto es una cuestión precisamente de la marca o de la empresa. Sí, generalmente cuando estamos hablando del sector privado, nosotros tenemos que respetar acuerdos de confidencialidad con todas estas marcas, ser proveedores de información, darles el diagnóstico, decir, mira, están haciendo esto, esto y esto, estas malas prácticas para contaminar tu imagen, y es el criterio de la marca lo que hace con esa información.
puede incluso proceder legalmente o puede exponer a estos casos para limpiar su nombre, o puede a lo mejor tener una estrategia de mercadotecnia de líder en el mercado en el cual ignora esas situaciones y si no les gusta el tema cambian de tema y lo dejan fluir. Porque también cuando se le da mucho peso al tema, a mucha gente lo refuerzas y a mucha gente le puede causar más ruido que el verdadero efecto que pudo tener. Ese es un error que cometen muy frecuentemente los políticos. Mucho, sí. Aparece una nota en algún medio de comunicación aislado, claro, e inmediatamente mandan a publicar un desmentido en todos los medios habidos y por haber. Exacto. Y entonces le dan conocimiento a la sociedad de lo que les acusaron. Claro. Una noticia local la hace nacional. La hace nacional, sí, o hasta universal. Y también termina siendo un tema hasta psicológico, porque cuando alguien insiste tanto en una negación, el mensaje que subliminalmente se le puede quedar a la gente es, si lo refuerza tanto es porque algo de cierto debe de tener. Sucede mucho con el discurso anticorrupción. Quien lo utiliza, lo emplea frecuentemente, claro, a final de cuentas deja la impresión en el electorado, en los gobernados incluso, sí, de que esa figura está ligada a la corrupción, no a la anticorrupción, sino a la corrupción misma. Claro. ¿Eso es igual en redes sociales así? Sí, yo creo que en cuanto al manejo de imagen hay que ser muy cuidadosos, porque cuando se insiste demasiado en algo, sea positivo o negativo, lo mejor es lo que comentaba, cambiar de tema para que no se correlacione tanto con la marca. Dando un ejemplo del sector privado, en otra ocasión hablábamos de la industria de los cigarros. Cuando salen todos estos artículos y campañas que demuestran que justamente causa cáncer, enfisema y tiene todas las implicaciones de salud negativas, pues las marcas de cigarros más inteligentes, en lugar de estar haciendo contracampañas de esto no te mata, pues empezaban a hablar de los atributos del producto. Decían, pues mi marca está tostada, hablaban del proceso, mientras que otros reafirmaban, no, tenemos estudios que no te hacen daño. Entonces yo creo que va mucho por ahí los políticos. Y otros ignoraban y sacaban un caballito y un vaquero, ¿no? Claro, exactamente. Y ese es otro, porque también había estudios que hablaban del amor a la muerte, de estas campañas de viva la muerte, y esa misma testosterona que nos mostraba el vaquero era, bueno, yo sé que hace daño, pero soy tan macho que lo hago a pesar de que soy temerario ante las circunstancias y lo hago a pesar de que me puede hacer un mal a futuro. Yo quisiera preguntar algo partiendo de una reflexión que hacías al inicio de la plática. Sí. Hablabas tú de la parte cualitativa que tiene el diseño de este instrumento que ustedes han creado. Yo pienso que en el caso específico de las redes sociales, las expresiones o las tendencias, las dinámicas, incluso los grandes momentos que han tenido las redes sociales en este país últimamente, han sido productos más de emociones que de información real. Creo que hay mucho en la red social de una expresión que es motivada por experiencia de vida, ¿no? O incluso por la conformación de una personalidad específica, en donde pueden estar presentes heridas sociales. Claro. O sea, en determinado momento el individuo que participa en una red social es un individuo que se ha conformado y ha conformado por ende su personalidad en una sociedad que le presenta una serie de elementos en los cuales algunos se constituyen en verdaderas heridas sociales que alimentan su conducta. Correcto. El instrumento de ustedes tendría posibilidad de identificar las heridas sociales que están motivando este comportamiento en redes sociales. Y lo digo porque me parecería muy importante poder entender en las redes sociales que es tan singular en relación con otros medios de comunicación el porqué de su comportamiento. Porque pareciera que a veces la red social únicamente es una expresión de un descontento o de una acción irreflexiva. Así es. Y yo creo que no necesariamente tiene que ser el motivo cuando hay estas tendencias que marcan, claro, toda una actitud social, ¿no? Así es. ¿Ustedes creen que su instrumento puede ahondar en un tema tan escabroso como este? Sí, sí, sí. Y coincido en que el tema emocional es lo más importante en redes.
y de hecho pues es lo que le ha causado muchos problemas a muchas personalidades y políticos que de repente pues no se miden y lo que les dictó la emoción más que la razón en el momento es lo que publican y se meten en más problemas que en beneficios al llevarlo a cabo. La herramienta puede medir muy bien eso, pero también tiene sus limitaciones, porque nosotros podemos hacer un ejercicio de segmentación, digamos, sociodemográfico, viendo edades, viendo sexo, viendo niveles socioeconómicos incluso, y viendo también justamente como un ejercicio de cómo son sus emociones, cuáles son también sus hábitos de compra, cómo reaccionan ante ciertos estímulos y perfilarlos e incluso etiquetarlos como no sé, emotivos intensos, por decir algo, ¿no? Etiquetarlos y clasificarlos para definirlos. Sin embargo, la limitante que tienen las mismas redes sociales es que en México pues los usuarios web todavía no son una totalidad, no es un censo de los mexicanos. Estamos en un proceso de pasar de 60 a 70%, se va a ir incrementando, sin embargo, los niveles socioeconómicos bajos, los más bajos, pues todavía están relegados a esta parte. Entonces, hablando muestralmente para tener una representación de la población, del universo, nos quedaría un poquito corto hacer este análisis, pero se puede entender muy bien hacia dónde van pues estas emociones y qué son las cosas que lo están detonando, ¿no? Casi estoy seguro, Fernando, de que ustedes midieron el suceso de esta semana. Sí. El suicidio. Bueno, ¿cuál de todos? Porque ahora hay tantos. A eso voy. Sí. El suicidio del integrante, el señor Vega Gil, Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez. A raíz de la publicación en una red social, en Twitter, de una denuncia anónima de una mujer de 27 años que señaló que cuando tenía 13. Sintió, no tiene pruebas, nada más ella sintió que el ahora occiso le lanzaba miradas lascivas. ¿Qué opinión, qué recogieron ustedes con su social listening? Pues bueno, hemos recogido, por ejemplo, en estos temas, que el tema del anonimato en redes ha hecho que se vuelva toda una verdadera selva, una verdadera jungla, porque no hay ninguna regla absolutamente para nada. O sea, se está exponiendo a una persona sin tener una verdadera evidencia más que un testimonio que ni siquiera está dando nombre, apellido o alguna referencia. No hay algún vínculo o algún intermediario certificador que le pueda dar peso a este tipo de opiniones. Ahora, también esto es desencadenado de que tenemos una crisis institucional en México y las herramientas, los instrumentos, las alternativas a las que se pudiera acercar una mujer para exponer estos temas no están siendo del todo confiables. Incluso se rumora muchísimo que les ha causado más conflicto ir a levantar una denuncia porque las hacen sentir intimidadas y hasta como si fueran ellas las victimarias y no las víctimas, y prefieren no hacerlo. Entonces las redes sociales tienen, digamos, dos lecturas. Una que es muy positiva, que tiene que ver mucho con que ahora tienen un foro para exponer estos temas. Sin embargo, también entramos al mundo de la subjetividad, en la que pues puede haber un problema en clasificar sencillamente qué es acoso y qué no es acoso. A lo mejor hace 20 años invitarle a una mujer en un bar un trago simplemente es un acercamiento de galantería. Y ahora pues mucha gente, muchos millennials, mucha generación Z ve eso ya como un indicador de acoso. Entonces termina siendo, además de subjetivo, un tema de tiempos, un tema generacional. Lo platicaba ayer en la radio. Me sucedió que antier, al estar grabando un programa de televisión azteca, se acercó una jovencita, muy jovencita, a ponerme el micrófono para iniciar la grabación. Claro. Y la verdad, cuando se acercó, vi unos ojos maravillosos, verdes, preciosos ojos. Y entonces le tuve que pedir permiso para podérselos halagar. Le dije, hija, ¿te puedo decir que tienes muy bonitos ojos? Y ella me respondió, usted también. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Regresamos a nuestra entrevista que nos está abriendo un panorama particularmente promisorio, diría yo, respecto de la posibilidad no solamente de entender el proceso que se está dando en redes sociales, sino además en una posibilidad, y esta es la pregunta: ¿será factible ante estos fenómenos que hemos observado que haya reglas mínimas en la operación de las redes sociales que permita, por ejemplo, que el anonimato no sea un escudo para la agresión, para el denostamiento, para la calumnia? ¿Será posible que la masificación de las redes no sea un protector para la manipulación de las conciencias? ¿Tú crees factible que en determinado momento se pueda llegar a una evolución en términos no de una reglamentación estricta, ni amplia, ni punitiva, pero al menos de establecer un margen de seguridad para la operación de un individuo que decide participar en una red social? Claro, pues yo creo que, o sea, mi opinión es que debería incluso sí legislarse. O sea, que sea no sé si un delito como tal, porque también puede ser muy subjetivo, pero las cuentas deben de ser reales y deben de estar verificadas, porque ya tienen connotaciones en el ciberespacio que pueden causar, digamos, problemas, fraudes, temas de una connotación representativa, marcar tendencias a nivel social. Entonces yo creo que sí se tiene que legislar. Las redes sociales en el origen no ponen estos filtros porque también crearon un mercado negro y tal cual, que es este mercado que hablamos de bots, de perfiles falsos, de gente que genera tendencias tanto de marcas, productos, servicios, como también de opinión pública, y eso también termina siendo muy lucrativo. Hay empresas que son agencias de mercadotecnia digital que te cobran en base a los seguidores que te generan, y muchas veces son bases de datos de fantasmas que le dan como empuje a la marca. Y eso, pues, tal vez por ser mundo digital es difícil tipificarlo como delito, pero está muy cercano a ser un fraude, porque no es gente real. Sucede mucho como con los medios de comunicación, que se ha negado a que haya una legislación que verdaderamente ponga límites a las noticias falsas o fake news, claro, para que no haya ataques a individuos con difamaciones, etcétera. Claro. Los medios han preferido la autorregulación y en cierta medida creo que algunas de las redes sociales más importantes sí tienen esta autorregulación, pero no siempre funciona bien, ¿no? No siempre funciona bien, y yo creo que también hay una conveniencia de ellos de que exista este mercado negro, porque también genera mucho dinero. Entonces yo no pienso en definitiva que ningún mercado se autorregule. Siempre debe haber alguien que los esté midiendo para que no haya, pues, prácticas abusivas o monopólicas o digamos efectos negativos en los mismos consumidores. Efectivamente hay empresas que dicen: nuestras políticas internas son de este tipo, nosotros incluso dedicamos recursos y tiempo en ver a los seguidores reales. Hacen una limpieza, hacen una depuración, digamos, periódica,
porque tampoco les conviene tener a un restaurante, por ejemplo, 20,000 seguidores y 4 clientes dentro del restaurante. Le conviene más limpiar todo ese mundo digital y tener una expectativa clara, es decir, bueno, por cada 47 seguidores que tengo me genera un cliente efectivo, y esa estadística sí me sirve para yo hacer estrategias. Pero si me ponen 40,000 y ya veo que todos son, como les comentaba, de Filipinas o perfiles totalmente fake, pues es simplemente o de Ucrania o de India, son finalmente espejismos para la marca. Pero además de esta autorregulación, creo que las redes sociales actúan de manera muy dilatada, muy tardada. Sí. Otro ejemplo personal, subí un tweet luego de la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, y apenas hace un par de días me llegó un aviso de Twitter de que iban a cancelar mi cuenta por haber subido un video que atentaba contra las reglas de convivencia de esa red social. Claro. Entonces, esto sucedió, lo de Christchurch, hace ya poco más de un mes. Y un mes después me dicen que van a cancelar mi cuenta por haber subido ese video. Entonces, creo que es muy tardía, ya no efectiva. Me dijeron que si aceptaba borrarlo, por supuesto, pues ya no era noticia. Claro. Y reanudó. Fue en vivo. Reanudó mi cuenta. Exactamente, reanudó mi cuenta. Pues al final, si la red social tiene buena intención, no termina siendo más que lágrimas de cocodrilo, porque como bien lo dices, el daño ya está hecho, y pues ya la gente ya lo vio, y en este momento ya ni siquiera, y con el dinamismo que tiene Twitter, o sea, ya con el tiempo que pasó, ya a mí se me hizo una acción complicada, porque por la televisión pública, por la televisión privada, a toda hora estuvieron pasando ese mismo video. Bueno, insisto, de hecho fue en vivo la transmisión del evento grabado fue en vivo en el momento de la desgracia, ¿no? Más que de la acción. Fernando, yo creo, bueno, mi idea sobre las redes sociales y sobre todo, digamos, Facebook, que es donde de alguna suerte se pueden identificar incluso masivamente todas estas prácticas de los bots, de los engaños. Creo que al final esta es una herramienta de comunicación, de intercambio de información, y es el usuario, sea en lo individual, empresa, una persona pública, un político, quienes tienen el uso o quienes le dan el uso positivo o negativo a la herramienta. Yo creo que decir que las redes sociales son contaminantes o que son malas, creo que al menos para mí es un exceso, ¿no? Y por otro lado, yo quisiera que nos dejaras muy clara cuál es la motivación que nosotros podemos identificar de tu herramienta. O sea, ¿cuál es la motivación principal, el objeto principal de esta herramienta? Ok, o sea, coincido enteramente. O sea, las redes sociales son un micrófono que mucha gente, pues, al que mucha gente no tenía acceso. Es algo que aboga por la libertad de expresión, siempre y cuando se lleve con responsabilidad. En la misma definición de libertad está, ¿no? Actuar mientras que no afectes a terceros, haciendo lo que tú con tu libre autonomía consideres adecuado. Sin embargo, cuando se cruza esta línea de la responsabilidad, pues se convierte en libertinaje. Es que no hemos entendido que a todo derecho también tenemos una obligación, por supuesto. Y es muy fácil, al principio que comentaba el tema de los memes, generar un contenido gracioso, difamatorio y ciertamente viral sobre alguna marca, sobre algún político, sobre alguna situación. Y en lo que se dan cuenta de que es falso, no es falso, se desmiente, instituciones como Verificado, por ejemplo, te da la nota, el daño ya se hizo. Por ejemplo, esto que pasó en Puebla con el candidato de Morena, que se empezaron a difundir la foto con aparentemente un perfil muy parecido a la fallecida exgobernadora Marta Erika Alonso, pues le causó un daño tremendo a su imagen, y al final él da ciertos datos diciendo que no tenían nada que ver, difunden la foto diciendo que sí, y hay mucha confusión y hay cierto parálisis por análisis, porque escuchas las dos versiones en un tiempo muy corto, y al final empiezas tú a comentar y a difundir información de la que tú tampoco estás muy seguro. Yo hasta la fecha he visto tanto sobre eso que no me queda claro si la fuente, si el origen, si realmente sacaron ese espectacular o esa imagen con ese mensaje subliminal.
porque ahora argumentan que no, pero no sé si fue directamente de la campaña de Morena que salió la imagen inicial, o fue una edición de Photoshop o otra aplicación para contaminar. O un partido opositor, porque Exacto. esa misma imagen la utilizó el Partido Verde, ahora aliado con Morena en Puebla, cuando muere aquel candidato Rodolfo Torres en Tamaulipas, cuando lo matan, y a la semana vienen las elecciones, y el candidato sustituto, su hermano, aparece en una fotografía difundida por el Partido Verde en Tamaulipas, abrazando a su hermano. Entonces, a mí se me hace muy sospechoso, ¿no? Claro. Que ahora la están utilizando para difamar a Morena, o que Morena haya utilizado esa imagen erróneamente, ¿no? Sobre todo lo que va en alianza con el Partido Verde, ¿no? Exactamente. Bueno, también de repente hay fuego amigo también, pero... ¿De repente? Sí, más frecuente de lo que pensamos, entonces tampoco sería una gran sorpresa. Sí, pero... Sin ánimo de que nos digas el secreto, ¿en qué consiste? ¿Cuánta gente participa? ¿Hay alguna máquina de inteligencia artificial detrás de social listening? Pues sí tenemos esta parte de inteligencia artificial. Hace ya algunos meses ha sido algo de lo que ha incursionado mucho en nuestras investigaciones en general. Por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de grabación de lo que hace el consumidor, se empiezan a medir pues cosas que tienen que ver con su comportamiento físico. Le llamamos neuromarketing. Si por ejemplo estamos hablando de algún tema de opinión pública, de alguna marca, de algún tópico random, vemos que la gente, su piel reacciona de alguna forma o sus ojos empiezan a dilatar. La famosa prueba galvánica de la piel se las aplicamos, que es el detector de mentiras. También hacemos otras herramientas que se llaman eye tracking, que es el movimiento de los ojos, y les pasamos también imágenes en estos ejercicios para que ellos las vayan analizando y nosotros podamos ver en qué están fijando su atención y cuánto tiempo y cuál es, digamos, el recorrido visual que van haciendo ante ciertos estímulos. Estas técnicas se utilizaban originalmente en criminalística, porque a la gente que abusaba de niños les pasaban fotos y ellos pensaban que tenían que pasar rápido la de los niños, porque así no los iban a pescar, pero no va por ahí. Cuando ellos veían, por ejemplo, una foto familiar con todos los miembros de familia, ellos fijaban, se quedaban más tiempo en esas porque pensaban, estoy viendo contenidos sanos, pero la mirada se iba sobre los niños. Entonces ahí los detectaban porque la mayor parte del tiempo estaban como con esa fijación. Eso nosotros lo vemos a través de mapas. Y digo, ya aplicado al social listening, pues no podemos medir a lo mejor la modulación de la voz o cosas más físicas. Sin embargo, sí las actitudes que van teniendo, digamos, a lo largo de su histórico en redes. Tenemos que hacer un análisis exhaustivo de qué publican, cuánto tiempo tiene su cuenta, qué cosas son las que han connotado más reacciones sobre ellos. Si es, por ejemplo, un perfil que todo el tiempo se está quejando en general sobre productos, sobre marcas, sobre política, pues ya podemos ir clasificando cuáles son estas tendencias. Evidentemente hay una limitación, que el mundo digital finalmente todo se ocupa y todo se lleva vía remota y no se escapa, y por más que hagamos este monitoreo exhaustivo, pues evidentemente va a haber casos que se nos fuguen, pero ya partimos de una limpieza mucho más grande de lo que está pasando en el universo de las redes. Pues qué interesante, Fernando. Te agradecemos mucho que nos hayas venido a ilustrar sobre este tema que nos apasiona a todos, claro, no solamente a quienes tenemos algo que ver con las actividades informativas de comunicación, sino a la sociedad entera, que es quien actúa precisamente en las redes sociales. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto Pérez Blas. Muchas gracias a ti, Francisco. Claudia Rodríguez, gracias. Que tengan muy bonita noche, gracias. Buenas noches nuevamente. Soy Francisco Rodríguez y le agradezco su atención y lo invito para que la próxima semana nos acompañe en otro Reporte 10. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.